valga la redundancia. Y Perdón, bueno, ahí lo acabo de poner para grabar. No sé si... buenas tardes para todos, para todas. Es un placer poder compartir con ustedes este trabajo que hemos realizado con Gabriel. Él anticipó cuál es la problemática, ahí el título es bastante ilustrativo en este sentido. Este es un trabajo que venimos realizando y mejorando desde fines del año pasado aproximadamente. Y bueno, llegamos a un resultado que pensamos es interesante y que como correlato y a modo de antelación hemos logrado que tenga aceptación en el Review of Political Economy recientemente. Después de unas idas y vueltas con el editor y con referees, llegamos a un puerto interesante. Estamos en este sentido bastante contentos con Gabriel. Y bueno, paso de lleno, luego de haber hecho esta breve introducción y de propaganda o una especie de autobombo, paso de lleno a comentarles un poco cuál es la motivación. Como todos sabemos y todas entiendo que están al tanto de esto, a partir del año 2007 Argentina comienza a convivir con una inflación alta, persistente. En la literatura este tipo de situación suele caracterizarse puntualmente en lo que respecta a los programas de estabilización y a toda una rama que tuvo su auge en la década, a fines de los 80 y en la década del 90, en particular con trabajos de Guillermo Calvo, Carlos Begg y otros autores. Carmen Reinhardt también ha trabajado este tema en detalle, pero el punto central es que desde 2007 uno podría decir que desde 2007 a la fecha Argentina ha transitado un régimen de inflación crónica. Justamente las características que presenta este esquema y que lo diferencian, por ejemplo, de una situación hiperinflacionaria, al menos en términos de conceptualización, es la persistencia y lo difícil que es erradicarla, digamos, ¿no? Las hiperinflaciones por lo general suelen presentarse durante periodos breves de tiempo y evidenciar una trayectoria de tipo explosiva. Aquí Argentina convive, digamos, en cierto modo, con tasas de inflación de 2 dígitos por año, y se hace difícil, como todos sabemos, poder atacar sin hacer que el cociente de sacrificio explote o sin incurrir en pérdidas de bienestar ligadas a incrementos en la tasa de desocupación, a caídas en el nivel de actividad, a un empeoramiento en el perfil distributivo. Se hace difícil lidiar con este problema. Dicho esto, uno en la literatura suele diferenciar cuando comienza a preguntarse sobre cuáles son las causas del fenómeno inflacionario en dos factores, que claramente, o vale la pena me parece mencionar a priori, no necesariamente son excluyentes. Por un lado tenemos toda una literatura tradicional que es más bien de tipo mainstream y que destaca la relevancia de los factores de demanda. Esto es básicamente brechas del producto positivas, la importancia de las expectativas inflacionarias, y fundamentalmente tiene su correlato empírico y teórico también en lo que se conoce con el nombre de estimación de curvas de Phillips híbridas. Por el otro lado, acorde a una visión más heterodoxa, suelen destacarse factores ligados a la inercia inflacionaria, a la puja distributiva, a la inflación cambiaria y a la inflación importada. Así aparecen algunas referencias que ilustran ambas perspectivas que, insisto, no tienen por qué ser excluyentes. Por ejemplo, en el caso de un trabajo reciente publicado en el marco del FMI en 2019, BEMS y otros autores estiman una curva de Phillips híbrida para economías abiertas y testean la relevancia que tiene la brecha del producto y las expectativas de inflación controlando por variables externas, diferenciando básicamente lo que es la inflación core de la headline, que incorpora, por ejemplo, el fenómeno que a nosotros nos interesa testear. Esto es los precios de los commodities que exportan determinado tipo de economías, en particular los precios de los commodities agrícolas en el caso argentino. En este sentido, si bien los factores de demanda suelen ser los predominantes de acuerdo a esta visión o esta concepción de curva de Phillips híbridas, no se descartan factores de oferta y uno podría, en el caso de los cost push factors, decir algo similar, en el sentido de que, por ejemplo, si retomamos la idea keynesiana de true inflation, cuando la economía se sitúa en
una situación de pleno uso de la capacidad instalada, ahí puede que los factores de demanda sean importantes para poder explicar la gestación de tensiones sobre la dinámica de precios. Entonces, puntualmente la contribución de este trabajo y nuestro objetivo en este sentido a nivel metodológico, de acuerdo a una metodología que Gabriel de hecho ha desarrollado y también Nicolás la ha aplicado de manera muy interesante para analizar otro problema vinculado a este, es evaluar en qué medida los shocks internacionales que afectan al precio de commodities que exporta, en este caso la Argentina, repercuten en materia inflacionaria. Entonces, una pregunta que nos pareció interesante para motivar esta cuestión y que tiene que ver con algunas notas que han salido en determinado tipo de blogs y con una discusión que se ha dado a partir de declaraciones que han generado polémica, ciertamente, es si existe una especie de maldición de las exportaciones, en el sentido de que por el lado de las cantidades obviamente tracciona en cierto modo al nivel de actividad económica, pero por el lado de la nominalidad puede ejercer presiones y desestabilizar la estabilidad en términos nominales. Entonces, algo que quiero mencionar, no voy a obviamente leer el contenido de las filminas, pero me parece muy importante detenernos en el año 2019, ir a esta referencia puntual. Este es un libro publicado por el Banco Mundial que se los recomiendo, es excelente, es un libro cuyo objetivo es analizar la problemática inflacionaria a nivel empírico, fundamentalmente en economías emergentes en desarrollo. Es un libro que tiene un cariz bastante mainstream, bastante ortodoxo, pero que sin perjuicio de esto, da cuenta, antes de que irrumpa la crisis generada por el COVID, y ahora vamos a hablar un poquitito de eso, y lo que está sucediendo ahora en materia inflacionaria, que es lo que se está discutiendo, y por qué creemos, o esto es personal, Gaby puede compartirlo o no, que el trabajo es súper pertinente, pero es clave aquí reconocer que para países de bajos ingresos, los shocks externos, y en particular aquellos que afectan al precio de los alimentos, han sido tenidos en cuenta como un factor relevante para explicar la inflación en el caso de países que importan este tipo de alimentos. ¿Por qué? Destaco esto que quizá parece trivial o naif decirlo, pero es importante, digamos, aquí tienen ustedes dos citas claras que dan cuenta del impacto de shocks exógenos que afectan a los precios de los alimentos sobre la inflación, incluso en el caso de este tipo de países. Entonces, la pregunta que uno haría, y por qué es clave decirlo, eso que estaba mencionando, es clave resaltarlo porque en general hay determinado tipo de interpretaciones proclives a un enfoque que puede empatizar con la idea de metas de inflación, que por lo general prioriza otro tipo de explicación, las de justamente la curva de Phillips híbrida, pero es importante señalar que el uso de curvas de Phillips híbridas en economías abiertas no necesariamente, como mencioné con antelación, desprecia este tipo de explicación. Si las minimiza en términos de qué relevancia puede llegar a tener este tipo de fenómenos para entender la problemática inflacionaria, aun cuando hoy en día se hable, y esto es también bastante reciente, no, hay papers que se han publicado ya hace varios años que vienen hablando de la idea de que la pendiente de la curva de Phillips se ha aplanado a lo largo del tiempo y de que ha perdido capacidad empírica y capacidad explicativa, cuando se han hecho una enorme cantidad de estudios al respecto. Pero es importante tener en consideración que incluso esta es la idea que quiero transmitir y quiero ser muy claro en esto. El Banco Mundial hace 2 años publicó un texto súper interesante con una riqueza empírica realmente sobresaliente, advirtiendo en uno de sus capítulos cuán relevante es esta problemática para economías de ingresos bajos. Y dicho esto, ahora sí pasamos al escenario, un escenario más actual. Durante este mes salió publicado el informe de perspectivas económicas mundiales, el WIO, del Fondo Monetario Internacional, y el FMI pone de manifiesto en uno de los capítulos, esto de ahora, de este mes, pone en uno de manifiesto en uno de sus capítulos, y el blog de Gita Gopinath, que es la economista jefe, es elocuente, es contundente en este sentido, la idea de que la recuperación pospandémica ha generado un conjunto de fenómenos o de distorsiones en el funcionamiento de las cadenas globales de valor que ha contribuido a acentuar lo que serían los desajustes entre la oferta y la demanda global de determinado tipo de insumos, entre los cuales obviamente está la energía, el petróleo, los commodities que exporta la Argentina,
Y en función de esto hay una preocupación extendida y que, por cierto, se materializa incluso en economías desarrolladas. Uno puede pensar en este sentido en Estados Unidos, en Alemania, después en Gran Bretaña. Están muy preocupados por lo que sería una disrupción en el funcionamiento convencional de las cadenas globales de valor y cómo esto afecta al precio de los insumos y cómo a través de este canal eventualmente uno podría pensar en un escenario de mayor inflación para este año que eventualmente, de acuerdo a las proyecciones del propio WIO, debieran corregirse el próximo año. Dicho esto, es importante decir también que economistas como Olivier Blanchard o Lawrence, Lawrence Summers, digo bien, han advertido el peligro digamos, de enfrentar un escenario de recuperación post pandemia en el mundo desarrollado y han dicho, bueno, Jerome Powell, en el caso de la Reserva Federal, tiene que actuar de manera contundente, aumentando la tasa de interés. Hay discusiones en este sentido respecto de si el shock el shock digamos, que estamos tratando de describir en materia de precios es transitorio, permanente. Lo importante es que se ha vuelto a discutir, luego de este fenómeno tan tremendo que hemos padecido en la Argentina y a nivel global, la inflación vuelve a ser un tema que ocupa la agenda política de organismos internacionales y de bancos centrales. Eso no sucedía, al menos, o no sucedió durante el periodo que se conoce como Gran Moderación, que va desde 1987-1988 hasta la crisis financiera de 2007, materializada en 2008, donde justamente en ese periodo se redujo fuertemente la volatilidad nominal y real, y la inflación, podría uno animarse a decir, de modo un tanto temerario, dejó de ser un problema en gran parte del mundo. Bueno, hoy en día ha vuelto a ser un problema. Entonces nosotros creemos que, dado este canal de transmisión que opera desde shocks exógenos, externos, que afecta, por ejemplo, el índice de precios de las materias primas exportadas por Argentina, puede haber algún tipo de mecanismo propagador ligado a la puja distributiva, al conflicto distributivo, y en esto vamos a... esto lo paso rápido, ilustra más o menos lo que les vine diciendo, lo que les he mencionado. Ilustra la teoría post-keynesiana de modo teórico. El mecanismo permite pensar un mecanismo de transmisión que haga que shocks exógenos en, pongámosle, los términos de intercambio o en el precio internacional de los commodities exportados por Argentina, puedan tener repercusiones inflacionarias a través de el esquema asociado a lo que se conoce como Conflicting Claims Models of Inflation. Estos son modelos en donde tienen por un lado a representantes de los sindicatos y por el otro representantes empresariales que negocian en términos de tasas de variación de salarios nominales y de precios, y muchas veces llegan a un acuerdo y ese acuerdo puede verse distorsionado por este tipo de shocks, y puede poner en marcha un proceso de recomposición en el poder de compra real de los trabajadores que termine generando mayores tensiones inflacionarias. En particular, en el caso argentino, recientemente me refiero puntualmente a este año, se publicaron en varios blogs, en algunos de ellos, en 3 de ellos aquí aparecen blogs, mejor dicho, notas del blog del Banco Central, de Central de Ideas, en donde una de ellas es digamos, una nota muy interesante, de la cual seguramente va a hablar Nico Bertolet. Hay otra que tiene que ver con una lectura heterodoxa que se da sobre los determinantes de la inflación, que aparece por allí, y hay otra de Braga y Suma, que plantea justamente la necesidad de incorporar a la curva de Phillips el conflicto distributivo. Esto, digo, por si quieren ver la relevancia que tiene el tema y cómo se discute en Argentina, también está, bueno, una nota que publicamos en las Quimias Económicas en base a esta presentación, que es mucho más extensa obviamente que la nota. Y finalmente hay otra nota muy interesante de Juan Carlos Alac y Luca respecto a problematizar el costo que puede llegar a tener un esquema de retenciones para tratar de lidiar con este problema de la inflación ligada al aumento de los precios exportados por la Argentina, vis a vis la provisión de otro tipo de asistencia por parte del Estado a los sectores más necesitados o más afectados por este problema. Digo, a ver, esto es un poco para repasar, digamos, a nivel teórico, lo que suele utilizarse como punto de partida a la hora de
discutir estas problemáticas. En Argentina, ya les mencioné, tenemos varios trabajos, en general el de D'Amato y Garegnani, creo, el de Vasco y otros autores, fue publicado en un journal importante, pero básicamente estos laburos lo que hacen es poner bastante cuidado y mucha rigurosidad metodológica en la estimación de curvas de Phillips nuevo-keynesianas híbridas, para el caso argentino. Hay toda una literatura teórica que permite derivar, si se quiere, una forma reducida para modelizar el lado de la oferta a partir de la dinámica de precios, de la tasa de inflación, ligando la misma a un componente inercial, a un componente de tipo forward looking, a la brecha del producto, y a otro tipo de variables. En este caso, en el caso puntual de D'Amato y Garegnani, hay una beta interesante en ese laburo que permite, por ejemplo, evaluar qué pasa, que nosotros también lo hacemos con otra metodología diferente en este trabajo, cuando se evalúa el tipo de cambio nominal con la tasa de inflación local, ¿no? Hay otro trabajo posterior de Robert Gordon, que es realmente espectacular, es un survey de la literatura sobre la curva de Phillips. No voy a entrar en los pormenores del trabajo, pero básicamente lo que es interesante de este laburo es que Robert Gordon destaca la importancia de discutir no solo, o no tanto, la idea de comportamientos de tipo forward-looking, o sea, los agentes miran hacia adelante y es importante en este sentido anclar las expectativas con anuncios creíbles, especificando con claridad y transparencia cuáles son los instrumentos de política monetaria, cuál es la meta inflacionaria, etc. Sino en el componente de tipo backward-looking o inercial, que para este autor es muy importante en la especificación de la curva de Phillips. Por lo general, esto para que lo recuerden o lo tengan presente, los esquemas de metas de inflación, cuando resultan creíbles, lo que buscan hacer es quitarle peso al componente inercial, a la inflación pasada, y hacer que los agentes económicos que toman decisiones de consumo, ahorro, inversión, etc., fijen sus expectativas teniendo en cuenta el compromiso que asume el Banco Central respecto al cumplimiento de una meta inflacionaria. Esto es mirar hacia adelante, tener una idea de forward looking. Bueno, también dice este trabajo que la brecha de desempleo, ojo ahí, no es la brecha de producto, sino que es una NAIRU que varía en el tiempo, ves Time Varying NAIRU. El output gap también puede ser una variable importante, pero lo que es interesante es que este trabajo de Gordon, que ya tiene 10 años, introduce de manera explícita una forma de testear lo que a nosotros nos interesa. Esto es shocks de oferta negativos que, por ejemplo, en el caso de la energía y de los alimentos, pueden tener un impacto inflacionario. Y por otra parte, un tercer punto interesante tiene que ver con el trabajo de Luis Trachtenberg de 2015. Este es un trabajo bastante conocido, publicado en un libro de CEPAL, en donde ellos hacen una descomposición de la tasa de inflación para 11 economías de América Latina, con datos anuales, estiman el modelo vía GMM y vía System GMM, y descubren que la inercia, la puja, lo interesante es que diferencian la inercia de la puja. No voy a meterme en los pormenores de cada paper, simplemente les transmito las ideas, de la inflación cambiaria, la inflación importada, y controlan también por la brecha del producto, y evalúan cuán importantes son estos factores de oferta y de demanda para explicar episodios de aceleración y desaceleración inflacionaria en América Latina. Es muy interesante el trabajo. Y a nivel teórico, yo algo les mencioné, yo aquí termino y le cedo la palabra a Gabriel, que va a presentar lo que me parece más interesante y rico. La teoría post-keynesiana estructuralista es nuestro, si se quiere, nuestro esquema gestáltico de discusión. Los modelos sobre conflicto distributivo permiten evaluar en qué medida, y lo que es interesante aquí es ser muy claro respecto a, porque hay toda una discusión en la teoría post-keynesiana respecto a si la puja en sí misma opera como causa primigenia de la inflación. Ahí tienen los trabajos de Robert Rowthorne de 1977, Amitabh Bhatt, Odut, hay un montón de literatura en este sentido, vis a vis la posición más post-keynesiana estructuralista que creemos nosotros concibe a la puja como un mecanismo propagador. Jaime Ross tiene un trabajo muy bueno de 1988 en este sentido, y en particular propaga presiones inflacionarias originadas en factores externos. Puede llegar a ser un shock adverso que afecta a los precios, que hace o que produce un alza en el precio de los productos que exporta y consume internamente la Argentina, ¿no? Entonces,
Yendo a lo específico, hay dos referencias que nos sirvieron a nosotros para pensar a nivel teórico esto. Uno, escrito por Martina Vélez y Demian Panigo, publicado en el Review of Keynesian Economics 2015, y otro escrito por Eduardo Bastian y Mark Setterfield, publicado el año pasado en el Cambridge Journal of Economics. En ambos casos se presentan modelos estructurales, no tiene microfundamentos ninguno de estos modelos, pero son modelos macroeconómicos que permiten tener en consideración cómo los shocks que afectan en el primer caso de Vélez y Panigo a los términos de intercambio provocan o inciden en la puja entre L y K y tienen potencialmente implicancias inflacionarias. Por el lado de Bastian y Setterfield, el énfasis no está puesto tanto en shocks a los precios de commodity, sino en shocks que afectan al tipo de cambio nominal y que obviamente tienen implicancias inflacionarias. En el trabajo que escribimos con Gabriel analizamos los dos a partir de una metodología muy interesante que él va a explicar a continuación, y encontramos una asimetría respecto al efecto que ejerce un shock sobre los precios externos vis a vis un shock que se produce sobre el tipo de cambio nominal. Ahora bien, en el caso de Bastian y Setterfield, lo interesante, con esto termino, es tener en consideración que, así como Roberto Frenkel en la década del 80 escribió un montón sobre regímenes de alta inflación, este trabajo diferencia dos situaciones interesantes. Una, que sería similar o equiparable a la que Roberto Frenkel identifica como un régimen de alta inflación, y en donde shocks en el tipo de cambio nominal tienen implicancias inflacionarias, pero el modelo no presenta un sendero potencialmente explosivo, de una situación denominada de statoinflation, o régimen de statoinflation, en donde la tasa de inflación, el componente inercial es tan importante, y el régimen es tan, digamos, susceptible, es como si estuviéramos en el filo de la navaja de Harrow, ¿no? En donde un shock, por más de que sea no tan relevante en materia cambiaria, en términos nominales, puede generar un desastre en materia inflacionaria. Digo, advierto esto, y digo, me hago cargo de esto que voy a decir, para contextualizar un poco también, o pensar un poco también en qué situación se encuentra la Argentina, si llegase a producirse un ajuste cambiario, ¿no? No es lo mismo devaluar claramente en un contexto en donde uno tiene una inercia del 25% que hacerlo en un contexto en donde la tasa de inflación te da 51.3 o 52% anual. Claramente hay una no linealidad en esta relación que puede generar efectos realmente preocupantes. Bueno, con esto ahí tienen también un antecedente empírico de un trabajo publicado en el Levy Institute, muy bueno también, de Perry Klein, que estiman un modelo de vectores autorregresivos para analizar una problemática que está vinculada a lo que nosotros queremos hacer. Dicho esto, me llamo al silencio. Muchas gracias por la oportunidad, un placer en lo personal participar de este evento, y le cedo la palabra a Gabriel. Bueno, gracias Fernando. Entonces, ahora sigo yo, básicamente es parte de este trabajo, y yo lo que voy a hacer ahora es presentar las estimaciones empíricas propiamente dicho de este modelo, ¿no? Perdón, Gaby, ¿querés que te vaya pasando las minas o No, querés...? ahí está, ¿no? Ahí ves. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces, o sea, la idea es contextualizar este problema, que es si la inflación está afectada por los precios de las commodities, y en particular para el caso argentino, en el cual Argentina es un exportador de commodities, ¿no? Entonces, un poco la motivación es que hay, o sea, desde el mainstream, digamos, hay una visión muy monetarista de la inflación, y es dejada de lado la posibilidad de que haya cualquier efecto que tenga que ver con la inflación, con el aumento del precio de los alimentos, ¿no? Entonces, con
con esta problemática lo que hicimos fue, bueno, buscar datos para Argentina, ¿no? para medir esto. Y las variables que tenemos son básicamente, un segundo que así puedo marcar con el lápiz. Ahí está. La primera es, nos interesa si los precios de los alimentos van a tener un efecto interno, y para eso hay un índice que publica el Banco Central, que es el índice de los precios de las materias primas. Sí que hay de distinto tipo, y en particular el que usamos para esta estimación, pero si uno usa otras alternativas dan más o menos parecidas, que es un índice que tiene que ver con las exportaciones del agro, ¿no? Entonces, la idea es, este índice lo que mide es si, en base a las exportaciones de Argentina en particular, si aumenta el precio de esos bienes que exporta Argentina, ¿no? Esta variable es no estacionaria, entonces lo que hacemos es tomamos en primeras diferencias, o sea, tomamos en realidad estas variables en tasas de variación, o sea, son la primera diferencia de los logaritmos. ¿Y sobre qué queremos ver si tiene efectos? Bueno, sobre las variables internas de Argentina, y en particular vamos a usar un modelo multivariado que tenga tipo de cambio, también en tasas de variación, o sea, las primeras diferencias del logaritmo, la inflación medida, o sea, los precios también en diferencias de logaritmos, o sea, las tasas de inflación mensuales, ¿sí? El nivel de actividad, con la idea de, no podemos descartar acá el efecto que tiene un cambio en los precios de las commodities sobre la producción interna, ¿sí? Sobre todo Argentina, teniendo una gran parte de su economía ligada al agro, ¿no? Y para eso usamos distintos indicadores, como para darle robustez. Uno es el EMAEL, el estimador mensual de actividad económica, y el otro el PIB. Dentro del contexto que a nosotros nos interesa, ¿sí? Como queremos medir básicamente cómo cambios en los precios de las commodities puede afectar la puja distributiva y cómo eso puede después a su vez trasladarse a la inflación, lo que hacemos es, también controlamos por salarios, ¿sí? Y en realidad por dos variables. Una es lo que se llama RIPTE, que es algo así como el promedio de los salarios formales registrados, ¿sí? Que es una medida del salario nominal, y también usamos el costo laboral unitario, ¿sí? Esto nos da la posibilidad de tener distintas estimaciones, ¿sí? Combinando distintos tipos de producto y distintas medidas de salario. Y algo, perdón, que no mencioné, para el nivel de actividad, motivado sobre todo por la literatura de las mediciones de la curva de Phillips, ¿sí? Lo que queremos es ese nivel de actividad, pero medido en términos de brecha de producto, ¿sí? O sea, no tanto digamos, la actividad en sí misma, sino cómo ésta se desvía con respecto, en este caso, a la tendencia que está medida con el ciclo con la medida tendencial de Shkodrich-Prescott. Y algo representativo, sobre todo para los últimos años, la brecha cambiaria, o sea, el tipo de cambio nominal, en realidad el oficial es el que usamos, ¿sí? Pero no podemos separar que haya un efecto del tipo de cambio blue, entonces al modelo también le vamos a agregar la brecha cambiaria. O sea, el ratio del tipo de cambio blue sobre el oficial. Los datos que vamos a usar son
del 2004 al 2019, o sea, con la idea de excluir los grandes shocks que ocurrieron a partir de la pandemia, ¿sí? Y acá siempre está la pregunta de, bueno, o sea, primero, ¿qué vas a medir en particular? Y después, ¿cómo vas a hacer para identificar estas cosas? ¿No? O sea, ¿cómo podemos estar seguros que lo que estamos midiendo es el efecto de un cambio en el precio de los commodities y no de otras cosas, ¿no? Y acá usamos resultados de la econometría, por eso la idea de esta sesión es que sea más bien empírica, ¿sí? Y en este caso nos ayudan dos cosas. Primero, que uno podría asumir sin ninguna crítica desde ningún lado que los precios de las commodities, ¿sí? Son básicamente exógenos en términos de las condiciones internas, ¿sí? O sea, qué pasa con las commodities en cuanto a sus precios, no tiene que ver con los conflictos de larga data de Argentina, ni con la inflación, ni con cómo le va el producto y demás. Entonces, teniendo la exogeneidad del precio de las commodities, podemos de alguna manera identificar sin ningún problema que el shock que vamos a medir viene de esos precios, ¿sí? Ahora, queremos comparar este shock del precio de las commodities con algo que sea más o menos estándar, con lo cual podamos de alguna manera poner en contexto este shock, y para eso lo que hacemos es medimos un shock al tipo de cambio nominal, ¿no? Entonces comparamos básicamente, la idea del modelo es comparar un shock al precio de las commodities, y para ponerlo en contexto queremos ver cómo sería un shock al tipo de cambio nominal, ¿sí? Lo que ahí sí uno necesita una cierta estructura sobre cómo se comportan todas estas 6 variables, ¿sí? Y la identificación típica, aunque no falta de problemas en la econometría, tiene que ver con lo que se llama la descomposición de Cholesky, ¿sí? Que lo que hace es asume una cierta jerarquía en términos de qué es lo que primero ajusta y qué es lo que ajusta último, ¿no? Y la idea es ordenar a las variables, que son 6, desde la más exógena, ¿sí? a la más endógena, ¿sí? Y separando por un lado el precio de las commodities como exógena, ¿sí? Y dentro de las otras considerándolas como endógenas y poniendo un orden, lo que se llama una jerarquía o un orden, que es, asumimos que lo primero que ajusta es la brecha cambiaria, ¿sí? Es la variable nominal básicamente que se mueve más ante cualquier noticia, ante cualquier shock, mientras que la que último ajusta, la que siempre queda rezagada, son los salarios, ¿no? Entonces, la idea es proponer un orden que siga más o menos como se hace en la literatura, y en base a, digamos, al consenso, yo creo que no va a haber problema en ponerlo, que los salarios se ajustan últimos por paritarias, mientras que lo que primero ajusta son las variables nominales y sobre todo la brecha cambiaria. Ahora, hay ciertas diferencias en términos de qué cambia primero, si el tipo de cambio, o los precios, o el producto. Probamos un par de especificaciones y dan más o menos similares, apuntan en la misma dirección. Bien, entonces con esa idea, lo que vamos a hacer es medir básicamente un modelo multivariado de series de tiempo, ¿sí? Ahora, otra cosa, digamos, nueva del trabajo es que usamos una metodología que no es estándar, que es el uso de lo que se llama regresiones por cuantiles, ¿sí? Que es un método que se está aplicando ahora a series de tiempo, donde la idea es medir
toda la heterogeneidad posible que pueda haber en estos shocks. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver no es un número, sino toda una distribución de números. Así que no me voy a detener a explicar, pero la idea es, de alguna manera queremos capturar que esos shocks pueden ser heterogéneos y pueden ser heterogéneos y multivariados. Entonces la idea es, bueno, o sea, hay un método que se llama VAR de vectores autorregresivos, pero evaluado con cuantiles, que lo que permite es estimar estas cosas en términos de todos los potenciales efectos distributivos. Bueno, y ahora sí, yendo a los números, esta es la representación gráfica de las variables nominales de interés, ¿sí? Donde básicamente tenemos tres variables nominales que son la tasa de variación de las commodities, ¿sí? Esto está medido básicamente en cambios mensuales con un gran shock acá para la crisis del 2008, ¿sí? Y después más o menos estable alrededor de entre 15%, más o menos 15%, ¿sí? La tasa de inflación es la roja, ¿sí? Con una tasa de inflación que va creciendo gradualmente con grandes shocks después de las devaluaciones, y la verde es las variaciones del tipo de cambio nominal, ¿no? Esto es la devaluación del 2014, la devaluación de cuando empieza Macri, y esto es la devaluación después de la crisis con el FMI. Entonces, yendo a los resultados, o sea, el resultado principal primero es cómo impacta un shock del índice del precio de las materias primas o de las commodities, cómo impacta sobre la inflación, ¿no? Y lo que yo estoy presentando acá en este gráfico es son datos trimestrales. Entonces acá presento ante un mismo shock, presento cuál es el efecto 4 trimestres hacia adelante, o sea, 1 año, 2 años y 3 años, ¿no? Con la idea de alguna manera podemos separar entre corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y el principal resultado básicamente es que podemos interpretar como que la mayoría de los efectos que vamos a tener ante un shock en el precio de las commodities están siempre en el lado positivo, o sea que aumentan siempre la inflación a lo largo del tiempo, y que tienen un promedio en el largo plazo que es de aproximadamente 10%. O sea, esto básicamente lo que significa es que va a haber una traslación de las tasas de variación del precio de las commodities a la inflación, que tiene una elasticidad aproximadamente de 0.1, ¿no? O sea, es aproximadamente un 10% de efecto. Este efecto uno puede decir, bueno, o sea, es pequeño, pero es significativo, ¿no? Y en cierta manera la idea es que existe esta relación entre el precio en este caso de los alimentos sobre la inflación, y esa relación es en realidad no sobre los precios, sino sobre la inflación. O sea, es un aumento persistente de la tasa de inflación, ¿sí? Ahora, la idea sería comparar este shock sobre el precio de las commodities con cómo se vería un shock a lo que sería el tipo de cambio, ¿no? Un shock devaluatorio. Un shock devaluatorio tiene un mayor impacto sobre la inflación, tiene una tasa de traslación que se llama de pass-through de alrededor de 0.3, ¿sí? Lo cual significa que si yo tengo un shock devaluatorio, eso va a hacer que
en el largo plazo eso aumente la tasa de inflación, ¿sí? en un 30% del cambio en el shock devaluatorio. O sea, es el traslado de los shocks en los precios de los alimentos a la inflación es de cierta manera menor al típico pass-through que viene a través del tipo de cambio, ¿sí? Pero va en la misma dirección. Ahora, algo que nosotros queríamos ver es, bueno, o sea, cómo esto se traslada en términos de, digamos, la distribución del ingreso, ¿sí? y en particular lo que queremos analizar como puja distributiva. Tenemos que aumentan los precios de las commodities, también van a aumentar los salarios, ¿sí? Pero lo que queremos ver en realidad acá es que puede haber shocks que sean, digamos, que hagan bajar el salario real o aumentar el salario real, y para eso tenemos que comparar qué pasa con los salarios y qué pasa con los precios, ¿sí? Entonces, en términos de salarios reales, cuando nosotros tenemos un shock en las materias primas, en general el efecto promedio es cero, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, lo que pasa es que estos shocks, de alguna manera, se ven, o sea, los aumentos de precios se ven compensados también con el aumento de salarios, ¿sí? Con lo cual, en promedio, digamos, lo que va a pasar acá, digamos, es que cuando aumenta el precio de las commodities, ¿sí? De alguna manera eso se traslada a la economía a través del agro, ¿sí? Y eso en realidad tiene un efecto positivo sobre el producto, ¿sí? Ahora, esto no implica que ese efecto positivo se distribuya igual a todos, ¿no? De hecho, digamos, lo que encontramos básicamente para caracterizar este shock es que es inflacionario, ¿sí? En promedio no afecta a los salarios y sí aumenta digamos, el producto, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que esos shocks no se distribuyen de manera uniforme en la población. Entonces, por eso puede ser que eventualmente sí generen conflictos distributivos que a su vez van a producir más inflación, ¿no? Y si comparamos este shock de los precios de las commodities sobre un shock en el tipo de cambio, vemos que hay diferencias entre los dos, porque un shock sobre el precio de las commodities en realidad tiende a apreciar el tipo de cambio, a diferencia de un shock en el tipo de cambio nominal, que por definición lo deprecia. Tiene un shock diferente en el producto, ¿sí? Porque este es positivo, pero este es negativo, ¿sí? Entonces, la idea es un shock en los precios de las materias primas, que en este caso sería en particular de los alimentos, es un bicho diferente a lo que estaríamos acostumbrados con un shock en el tipo de cambio, ¿no? Ahora, con esa idea, lo que queríamos hacer era evaluar, básicamente, qué es lo que determina que haya más o menos efectos sobre la inflación a partir de un mismo shock, ¿sí? Y acá es donde nosotros encontramos que en el caso del precio de las materias primas, ¿sí? Es donde es más explicado los conflictos distributivos como determinantes de la inflación. Lo que hacemos es, ante un mismo shock en el precio de las materias primas, evaluamos todas las distintas gamas de posibilidades que pueden ocurrir, ¿sí? Desde que ocurrió ese shock hasta 12 trimestres hacia adelante, o sea, 3 años hacia adelante, ¿no? Y tenemos 3 años hacia adelante, digamos, cómo cambió la inflación, cómo cambiaron los salarios, cómo cambió el producto, cómo cambió el tipo de cambio y cómo cambió la brecha cambiaria también. Ahora, lo que encontramos, y que este es como capaz
el resultado principal del trabajo es que los efectos más grandes sobre la inflación son los que básicamente están asociados a efectos mayores que vienen a través de los salarios. Y esto lo interpretamos como que los efectos más grandes sobre la inflación se dan en aquellos shocks, básicamente que causan mayores efectos a través de la puja distributiva. ¿Sí? Ese efecto sobre los salarios es mayor que el efecto que viene a través de la brecha de producto, mayor que el efecto que viene a través del tipo de cambio y mayor que el que viene de la brecha cambiaria. De hecho, son los salarios, digamos, los cambios en la inflación ante un mismo shock, ¿sí? O sea, dentro de todas las potenciales variables que nosotros tenemos, son mayormente explicados por cambios en los salarios. ¿Sí? Entonces esto lo interpretamos como que básicamente es la puja distributiva lo que explica la mayor parte, dentro de toda la heterogeneidad, que en este caso es bastante amplia, ¿no? Digamos, son las tasas de variaciones de los salarios lo que explica si este shock de las materias primas es más grande o más chico. Así que, bueno, ahora sí, para terminar con este trabajo y pasar al siguiente, entonces yo creo que no hay que descartar la idea de que sí la inflación importada tiene un efecto sobre la inflación local, ¿no? Distintos instrumentos que tratan de desacoplar la inflación importada sobre la local deberían ser tenidos en cuenta, ¿sí? Ahora, sin dejar de lado que, bueno, sí, aumenta el precio de los alimentos, eso tiene un efecto positivo sobre el producto, ¿sí? Pero acá la clave está en si podemos encontrar políticas redistributivas, ¿sí? Para que ese efecto sobre el producto, de alguna manera, digamos, no genere a su vez costos sociales, ¿sí? Y básicamente genere menos conflicto. Bueno, esto sería... Gaby, te quería consultar algo de la sí, presentación. decime. Cuando planteas el tema de, o sea, de que el efecto sobre el salario, digamos, real es nulo, mostraste también como hay diferencias por cuantiles. Eso se puede ver un poco mejor así, porque parecía interesante, ¿no? Como que hay diferencia, digamos, es Sí, heterogéneo. ¿Y eso qué se es puede leer de que... eso? Esa es mi duda. No, es que justamente lo que pasa acá es que Eh, vos podés tener toda una sí. gama de, ¿Pero de, qué significa que de- cuantil de posibilidades. 90 digamos, es positivo y cuantil 10 te da negativo? Como que ahí los efectos son bastante diferentes. No, Eso creo que es sí. interesante, ¿no? Esto, O- esto lo que dice es que la mayoría de los... a ver, o sea, está más o menos igualmente distribuido, pero más del 50% de los shocks son negativos, o sea que reducen el salario real, ¿sí? Ahora, también tenés shock positivo, entonces es como que toda esta gama de posibilidades, eh, 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 o sea, sí, sí. en un momento yo quería básicamente explicarlo en términos del otro trabajo que hicimos, ¿no? De si era más o menos recesivo a través de los Sí, efectos sobre los salarios reales, pero hay mucha heterogeneidad y no parece haber un efecto sobre los salarios reales. sí, sí. O Se sea, yo entendí. no puedo encontrar acá una relación que me dé un efecto negativo. Con lo cual creo que hay más tela para cortar que todavía no la podemos encontrar. Sí. Este, ahí, bueno, ¿querés pasar ¿Sigo vos? yo? Así pasamos a la última Dale, presentación y sí, perfecto. para que Dale, estás habilitado, ¿no? cualquier... Sí. ¿Se ve la pantalla? Para que creo que adelanté la... Para que, ahí está, ahí está. Para Sí. que está... Cualquier consulta me pueden preguntar, ¿sí? Si no se entiende algo. Bueno, arranco.
Lo que voy a presentar tiene que ver con, o sea, con lo que va a ser próximamente mi tesis de maestría, que se está prolongando, pero próximamente tiene que estar lista, que me dirige Gabriel. Lo que yo trabajo son los efectos del tipo de cambio, tanto nominal como real. En la presentación de hoy me voy a enfocar en tipo de cambio nominal, pero también estoy trabajando el tipo de cambio real. El efecto del tipo de cambio nominal sobre varias variables macroeconómicas como la inversión, el producto y la balanza comercial. ¿Sí? Para eso lo que voy a hacer es estimar un VAR. Sí, ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Primero voy a arrancar, lo primero la revisión de la literatura. Esto ya es bastante conocido. El trabajo pionero de Krugman y Taylor. Bueno, antes tuvimos también el trabajo de Díaz Alejandro, que es muy conocido, por lo menos en la Argentina, sobre los efectos redistributivos, ¿sí? El canal redistributivo de las devaluaciones nominales. ¿Sí? Que básicamente cuando hay una devaluación nominal, dado que los salarios en el corto plazo se mantienen constantes o rígidos, eso va a tener un efecto de redistribución de ingresos de los trabajadores a los capitalistas, y como los capitalistas tienen una menor propensión a gastar, se reduce la demanda y cae el producto. ¿Sí? Eso es bastante conocido. Y después, otro tipo de canales de transmisión, ¿sí? Hay otro que también aparece en el paper de Krugman y Taylor, que tiene que ver con el tema de la balanza comercial cuando hay un déficit inicial. La redistribución hacia el sector público, pues supone que el sector público en el corto plazo tiene propensión marginal a gastar cero, cercana a cero, y por lo tanto también sería regresivo. Y hay otros canales de transmisión como los insumos importados, indexación salarial, cadenas de producción transnacionales, ¿sí? Todos, son los diferentes canales, tanto de oferta como de demanda, que entrarían dentro de lo que se llama la hipótesis de las devaluaciones contractivas, que en general plantean que las devaluaciones tienen efectos contractivos en el producto. ¿Sí? La mayoría de esta literatura, ¿sí? que aparece en esta slide, se desarrolló durante los años de Bretton Woods, ¿sí? Donde el tipo de cambio sí era fijo, semifijo, y eso tiene que ver también con la idea de que las devaluaciones eran cambios abruptos en el tipo de cambio. ¿Sí? Muchas veces porque se caían reglas, porque había un cambio de regla cambiaria, por ejemplo. ¿Sí? Y después, del colapso del sistema de Bretton Woods y todo lo que tiene que ver con la liberalización de los flujos de capitales, surge también una literatura más contemporánea que está asociada a lo que se llama el efecto de hoja de balance. Sí, básicamente la depreciación empeora la balanza, la hoja de balance, sí, empeora la balanza de pagos y la producción si la proporción de la deuda denominada en moneda extranjera es grande. ¿Sí? Básicamente los trabajos de Céspedes, Chang y Velasco, sí, todos los trabajos que vinieron a continuación. Bueno, y más contemporáneamente tenemos todos los trabajos de Ita Gopinath, que plantea todo un paradigma y la idea de que de las devaluaciones de acuerdo a la moneda, ¿sí? En la que se hace el comercio, tiene diferentes implicancias tanto en la balanza comercial como en el producto. ¿Sí? Esto un poco por arriba lo paso. En la literatura empírica, los trabajos, sí, pioneros, el de Edward del 86, Solimano, son trabajos muy conocidos en la literatura, que en general lo que encuentran estos trabajos son que las devaluaciones son contractivas a corto plazo, pero expansivas o neutrales cuando el periodo de tiempo es lo suficientemente largo. Eso es. Y la evidencia es mixta, pero también se relaciona con lo que dije antes, ¿sí? Con el corto y el largo plazo, con esa distinción. ¿Sí? Aunque también hay otras, como el tema de la economía, si son dolarizadas, no están dolarizadas. ¿Sí? Hay varias cuestiones que van a afectar o si las devaluaciones son sorpresivas o no son sorpresivas. En la literatura, predomina la utilización de metodologías de panel. Ahí planteo algunos trabajos en países en desarrollo. Metodología de series de tiempo, sí, también hay bastante para países en desarrollo. Para América Latina tenemos los trabajos de Cumming y Rogers. Hay varios trabajos para México, y también contamos con trabajo para Argentina y para Brasil. ¿Sí? Ahí nombro algunos, pero también hay trabajos más recientes, ¿sí? Como el de Campos y Rapetti, por ejemplo, ¿sí? Que no nombro acá. ¿Sí?
bueno, la mayoría de los trabajos están de acuerdo que los efectos son atractivos a corto, pero expansivos o neutrales. ¿Sí? Eso es lo que dije antes, básicamente. Bueno, vamos a meternos en el trabajo, ¿sí? Así no demoro tanto. O sea, digamos, la metodología que uso, ¿sí? Tiene que ver, es un modelo de vectores autorregresivos, ¿sí? Metodología VAR. Es una metodología que se empieza a usar en los 80, ¿sí? Como el trabajo pionero de Sims. Y bueno, es parte de lo que toda la discusión que hay en políticas monetarias, como parte de todo, o sea, de esta metodología, la metodología VAR. Sí, toda la discusión que hay. Sí, después también hay un trabajo de Bernanke, que sí, hay varios autores o sea, digamos, surge toda una discusión muy fuerte en términos de política monetaria, ¿sí? Digamos, utilizando este tipo de metodología. Un modelo VAR, sí, es un modelo básicamente donde tengo variables, esto igual digamos, va en línea con lo que dijo Gabriel, sí, tengo un conjunto de variables endógenas, sí, y yo lo que tengo acá es que explico una variable en función de sus rezagos y digamos, y de las otras variables y sus rezagos, sí, básicamente. Y fíjense que también tengo un vector, o sea, ese sería un vector de variables endógenas. Y por otro lado tengo un vector de variables exógenas, que en general los VAR no suelen usar, pero yo aquí incluí dos variables exógenas. ¿Sí? Ahora, a continuación voy a explicar cuáles son las endógenas y las exógenas. ¿Sí? Bueno, el trabajo lo divido en dos partes. Estimo VAR anuales para Argentina, Colombia y Chile. ¿Sí? Hasta el 2019 por el tema de la crisis internacional, digamos, de la pandemia, ¿sí? Por eso y el año de inicio tiene que ver o sea, con la disponibilidad de datos, ¿sí? Y hago, digamos, también estimo VAR trimestrales para los 3 países, ¿sí? Digamos, y también digamos, los datos con los que la cobertura temporal tiene que ver con los datos disponibles. ¿Cuáles son las variables que usar en el VAR para ver cuál es el efecto del tipo de cambio nominal sobre otras variables macroeconómicas? Básicamente es un vector de variables que contiene, digamos, el tipo de cambio nominal, la inversión, el producto y la balanza de bienes y servicios sobre el PIB. ¿Sí? Que básicamente sería, digamos, la balanza de bienes y servicios es uno de los componentes del gasto, ¿sí? De la demanda agregada, ¿sí? Como el caso o sea, de la inversión. Si no tomé más variables, como por ejemplo consumo, para que no quede, digamos, un VAR tan grande, porque no tengo tantos datos, ¿sí? Y podría tener digamos, un problema ahí. ¿Sí? Entonces, tengo un vector de variables endógenas, ¿sí? que son las 4 variables que nombré recién, y un vector de variables exógenas, que son los términos de intercambio, ¿sí? de cada país, y la tasa de interés internacional, ¿sí? O sea, que lo que usar es, digamos, la tasa de fondos federales de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, la estrategia de identificación va a ser recursiva, ¿sí? Que significa descomposición de Cholesky. ¿Sí? Por lo tanto, lo importante en este tipo de estrategia de identificación del VAR tiene que ver con el ordenamiento de las variables, ¿sí? De la matriz de Cholesky. Entonces, como dije antes, primero tipo de cambio real, tipo de cambio nominal, después inversión, producto, digamos, y balanza de bienes y servicios sobre PIB. Entonces, lo que muestro acá es que la primera variable afecta, digamos, a toda la demás, la segunda no es afectada por la tercera y la cuarta, la tercera sí, así, es una cadena causal, ¿sí? Se podría decir. O sea, la primera va a afectar a todas, la segunda va a afectar a todas las que le siguen y así sucesivamente. ¿Sí? Es un poco lo que había explicado antes Gabriel. ¿Sí? Exactamente lo mismo, el mismo método, el de Cholesky. ¿Sí? Apliqué test, sí, Dickey-Fluger ampliado y Philip Perron para determinar cuál es el orden de integración de cada variable, después de tomar el logaritmo. Y lo que encontré es que estas series son, o sea, son variables que son integradas de orden 1, y por lo tanto tuve que diferenciarlas, ¿sí? Para hacerlas estacionarias, ¿sí? Porque no eran estacionarias. ¿Sí? Bueno, salvo, después vamos a ver para el primer caso para Argentina, para la serie anual, o sea, que es estacionaria. Digamos, la balanza comercial es estacionaria. Bueno, las fuentes utilizadas son, sí, las fuentes nacionales oficiales de cada país. Lo que hice fue empalmé series, o sea, utilicé, digamos, series de diferentes bases y las empalmé. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, eso fue lo que hice ahí. La elección de los rezagos óptimos, sí lo hice según el criterio BIC o SIC, que sería lo mismo.
incrementé los rezagos y persistía autocorrelación en los residuos, ¿sí? para que los residuos sean ruido blanco. Los rezagos óptimos, sí, son los que aparecen ahí, sin un rezago, salvo para Chile, para el caso de los VAR trimestrales. Se utilizaron las series desestacionalizadas por las fuentes estadísticas nacionales. También lo estimé lo desestacionalicé con metodología, con otras metodologías, pero no varía mucho los resultados. Son pequeñas diferencias en función de la metodología utilizada. ¿Sí? Y implementé las pruebas, los VAR se suelen implementar diferentes pruebas de diagnóstico: estabilidad, autocorrelación de los residuos, heterocesticidad y normalidad. ¿Sí? Y no hubo problemas, salvo, bueno, en el caso de la normalidad, ¿sí? que en general se rechaza normalidad, pero supone que la distribución asintótica de los errores tiende a ser normal, por lo tanto, no es un problema mayor, sí afecta lo que es el intervalo de confianza de las funciones impulso-respuesta, pero bueno, como lo hice con Bootstrap, tampoco es un problema. Sí, pero después vamos a ver que lo que voy a hacer también es utilizar una metodología basada en los datos, y voy a suponer, y voy a levantar el supuesto de normalidad, ¿sí? Para ver si me cambia mucho, como un chequeo de robustez, si me cambian mucho los resultados. Entonces, bueno, vamos a arrancar con los resultados de las funciones impulso-respuestas, y acá dice cuál es el efecto del tipo de cambio nominal sobre la inversión. Sí, está todo en como dije antes, diferencié todo, y logaritmos, estos son diferencias logarítmicas. ¿Sí? Que lo que vemos es, a ver si lo puedo, ahí, perdón, a ver si se puede. Sí, ahí pongo, lo puse en pantalla completa para que sea mejor. Usé un intervalo de confianza del 68%, que es lo que se suele usar, 95 y 68. ¿Sí? Lo que vemos acá, fíjense que este es el efecto del tipo de cambio, o sea, de la diferencia logarítmica del tipo de cambio nominal sobre la diferencia logarítmica de la inversión. Fíjense que el efecto es contractivo, ¿sí? Fíjense que tiene un efecto negativo. Si ven esto es una simulación, como dijo antes Gabriel, en los VAR lo que se hace es se simula para adelante, si n cantidad de tiempos, en este caso son años, n son años, y fíjense que tiene un efecto contractivo inicial, y fíjense que se va diluyendo. A la izquierda tenemos las funciones de impulso-respuesta absolutas, ¿sí? Y a la derecha tenemos las acumuladas, ¿sí? Lo que se acumula, ¿sí? Hasta cada periodo, ¿sí? Para ver cuál es el efecto más de mediano plazo. Fíjense que, por eso, un efecto contractivo en el corto plazo, y después se va diluyendo, como que el shock tiene un efecto negativo y se va, con el tiempo eso se va disminuyendo, ¿sí? Tanto para Argentina como para Colombia, ¿sí? Y fíjense que, que el acumulado, lo que vemos es que en Argentina hay una reversión parcial, ¿sí? de la caída inicial, pero sin embargo termina siendo el efecto total, el acumulado termina siendo negativo sobre la inversión, ¿sí? Y para el caso de Colombia, se estabiliza, ¿sí? Fíjense que está en 0,06 y 0,05 más o menos, ¿sí? Que sería por cada 1%, ¿sí? ¿Sí? Se podría pensar el 100% de una tasa de variación de la devaluación afecta un 6%, en el caso de arriba un 2-3%, y en el caso de abajo un 5%, ¿sí? Para que se entienda más o menos, en términos permanentes, porque esto es diferencia logarítmica, ¿sí? Y en el caso de Chile, fíjense que también el shock es inicial, es negativo, y después se recupera, aunque sigue siendo negativo todavía. Fíjense que se va disipando el efecto, ¿sí? Y el absoluto, ¿sí? Hay una acumulación como que va siendo cada vez más importante, ¿sí? Entonces lo que vemos en los tres países es bastante similar, ¿sí? Un shock inicial que se va disipando, ¿sí? Y un efecto negativo acumulado, ¿sí? En la inversión, ¿sí? Y lo que es interesante es que en los tres países se ve algo bastante diferente, son tres países diferentes con datos diferentes, así que eso creo que dice algo, ¿sí? Y esto sería la descomposición de la varianza, ¿sí? En este caso, de la diferencia logarítmica de la inversión, es cuánto está explicado
en este caso para Argentina, cuánto está explicado por cuánto contribuye cada una de las variables, ¿sí? Digamos, el shock de cada una de las variables a la varianza de la inversión, ¿sí? Básicamente. Nosotros nos estamos centrando en cuál es el efecto del tipo de cambio nominal, sí, que es el que más nos interesa, pero bueno, vemos todo, pero digamos, vemos que en el caso de Argentina entre el 26 y el 24%, en el caso de Colombia entre el 17 y el 16%, y en el caso de Chile entre el 16 y el 17%, es bastante alto, ¿sí? Lo que explica el tipo de cambio nominal de la varianza de inversión, la diferencia logarítmica de inversión. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dije antes, ¿sí? Pasamos a la función pulso-respuesta para ver cuál es el efecto del tipo de cambio nominal sobre el producto, ¿sí? También todo en diferencia logarítmica, ¿sí? Diferencia logarítmica del producto sería la tasa de crecimiento, básicamente, del producto. ¿Sí? Bueno, vemos que fíjense que las figuras son muy similares a lo que vimos antes, paso para atrás para que vean, muy similares a las figuras de lo que pasa con la inversión. ¿Sí? Hay una relación bastante cercana también. Aunque en el caso del producto es un poco menor el efecto, ¿sí? Negativo. Fíjense que también es un efecto negativo que se va reduciendo y en el caso del producto después pasa a ser después del tercer o cuarto año, pasa a tener un efecto positivo, pero muy pequeño, ¿sí? Si lo miran. Y por lo tanto hay una recuperación en el caso de Argentina bastante mayor que en la de Colombia, si bien la función impulso-respuesta acumulada. ¿Sí? Y en el caso de Chile, fíjense que lo que se ve es también que un shock tiene un efecto negativo, ¿sí? Y después digamos, eso se va también reduciendo gradualmente. ¿Sí? Y también vemos que el efecto acumulado en el producto también es negativo, ¿sí? En los tres casos. ¿Sí? Como que no se revierte completamente lo que fue el efecto inicial. Pero fíjense que el shock importante está en los primeros años, ¿sí? Primer y segundo año en general. ¿Sí? Es como que el shock hay un efecto negativo importante. ¿Sí? Esto sería la misma explicación que antes, la descomposición de la varianza, pero del producto. ¿Sí? ¿Cuánto de la varianza del producto? La varianza es una forma de decir de la volatilidad, ¿sí? No es lo mismo, pero bueno, sí, sería como una especie de volatilidad, de medida de volatilidad, lo que vemos cuánto está explicado por los diferentes shocks, y lo que vemos que por el tipo de cambio nominal explica entre el 34 y el 30%, para Argentina, para Colombia entre el 10 y el 9%, y para Chile entre el 31 y el 34%. ¿Sí? Sigue siendo muy importante, ¿sí? La explicación ¿sí? Es bastante alto. Esto es un poco lo que dije antes, el efecto negativo es inicial, pero se reduce de forma gradual. ¿Sí? Y lo que vemos acá es la función de impulso-respuesta acumulada con respecto a la balanza de bienes y servicios sobre PBI. En el caso de Argentina, es el único caso que la balanza comercial digamos, es estacionaria, por lo tanto no la diferencié. ¿Sí? Entonces tenemos acá, sí, TV, sí, fíjense que es el único caso. Por eso no se puede comparar, sí, acá lo puse todo para que, pero no se puede hacer una comparación, pues son cosas diferentes. ¿Sí? El caso de Argentina con Colombia y con Chile. ¿Sí? Digamos, son diferentes cosas, porque acá estoy viendo diferencia logarítmica, acá estoy viendo, perdón, la balanza comercial, acá estoy viendo la diferencia, ¿sí? Porque lo diferencié, como en el caso de Chile. ¿Sí? Entonces, fíjense que igual, digamos que en los tres casos veo eso, un efecto, en el caso de Argentina se puede ver, digamos, en términos de niveles con la balanza comercial, lo que veo es que alcanza un pico máximo al segundo año. Sí, fíjense que el efecto, digamos, el acumulado es positivo. ¿Sí? Y en el caso de Colombia, lo que estoy viendo es cuál es el efecto sobre la diferencia de la balanza comercial, como también fíjense, o sea, sobre la tasa de, sí, sobre la variación sería de la balanza comercial, fíjense que es positivo y que también tiene un efecto positivo, tanto para Colombia como para Chile. ¿Sí? O sea, vemos algo bastante parecido, ¿sí? Digamos, más allá de la salvedad que estamos viendo en Argentina, estamos viendo, ¿sí? La balanza de bienes y servicios, nosotros estamos viendo la diferencia. ¿Sí? Eso. Bueno. Y esto de la composición de la varianza de la balanza
de bienes y servicios para Argentina, si está explicado un 22 o un 34% está explicado por el tipo de cambio nominal, si es muy alto también. La descomposición de la varianza de la diferencia de la balanza comercial para Colombia está explicada entre el 6 y un 15%, y en el caso de, perdón, entre un 6 y un 15%, y en el caso de Chile entre el 1 y el 3%. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dije antes, sí que tenía que el Argentina efecto expansivo, máximo segundo año, una especie de flota invertida. En Argentina, en Chile y Colombia, el efecto sobre la tasa de cambio de la balanza comercial es positivo pero decreciente, el efecto expansivo en el mediano plazo para los tres países. Sí. Ahora, lo que hice también fue hacer, digamos, las mismas funciones impulso-respuesta, pero para las series trimestrales de los tres países. ¿Sí? Para ver, digamos, si encontrar algunas diferencias entre países. Sí, fíjense que también acá, en el caso de Argentina, tengo un shock es inicial contractivo, va contractivo en este caso de la inversión, o sea, de caída de la inversión. En Colombia, digamos, eso lo veo en el segundo año, fíjense. Y en el caso de Chile es en el segundo y el tercer año. Y en el tercer año como que alcanza el pico, digamos, y después digamos, ese efecto se va diluyendo de a poco, ¿sí? Fíjense que lo que vemos también en los tres casos, y fíjense que el efecto acumulado sobre la inversión, sí, sobre la diferencia económica de la inversión es negativo para los tres países, ¿sí? Digamos, con cantidades bastante similares, digamos, cuantitativamente. Bueno, esto acá. Si vamos a la descomposición de la varianza, ¿sí? En Argentina, fíjense que cuando pasamos a series trimestrales es un poco menor, ¿sí? Digamos, explica el tipo de cambio nominal, fíjense que acá explica entre el 10 y el 7% para Argentina. Sí, acá empieza explicando 0, pero termina explicando el 1% nada más para Colombia, y para Chile, digamos, explica digamos, el 4%, ¿sí? Termina explicando. Esto, 0, digamos, 1 sería 100%, ¿sí? Esto está puesto sí, como coeficiente, entonces 0,043, por ejemplo, sería 4,3%. ¿Sí? Esto es lo que dije antes, en los tres países el efecto inicial es reducción, en los primeros años que más tarde se desacelera, en el mediano plazo el efecto es contractivo, digamos, es negativo. Bueno, ¿qué pasa con el producto? Sí, con el producto también vemos algo bastante similar también a lo que vimos en los VaR anuales, ¿sí? También un efecto contractivo inicial, y fíjense también bastante parecido a lo que vimos también digamos, para el caso de la inversión, contractivos inicial, digamos, luego se va diluyendo ese efecto, pero en el acumulado termina siendo, digamos, negativo y significativo. ¿Sí? Sí, lo vemos en los tres países. Fíjense que en el caso de Argentina también el máximo efecto negativo se da, ¿sí? En el primer periodo, en el primer año, en el caso de Colombia en el segundo año, y en el caso de Chile en el tercero, ¿sí? Parecido a lo que vimos antes. ¿Sí? Y en los tres casos, digamos, el acumulado es negativo, ¿sí? Lo que vemos acá. Bueno, también descomposición de la varianza. Fíjense que es mucho más bajo. Es parecido a lo que vimos antes con la inversión. Explica entre el 3, digamos, explica alrededor del 3% para Argentina, el tipo de cambio nominal, para Colombia entre el 0 y digamos, termina explicando el 4%, en el periodo 10, que sería el año 10, esto es una simulación. Y para el caso de Chile, fíjense que el tipo de cambio nominal, digamos, termina explicando el 2%. Si vemos que como que la descomposición de la varianza, vemos que el tipo de cambio nominal explica mucho menos proporción que en el caso de los VaR anuales. ¿Sí? Esto es lo que vimos antes. Y en el caso de la balanza comercial, ¿sí? Trade balance, ¿sí? En verdad es balanza de bienes y servicios. Sí, lo que vemos es que en este caso, para los tres casos, digamos, está diferenciado, ¿sí? Porque la serie, digamos, el VaR trimestral para Argentina, la balanza de bienes y servicios no es estacionaria,
sí, sobre el PIB, digo, digamos, no es estacionaria, entonces se diferencia también. Entonces acá sí es comparable, ¿eh? Entonces lo que vemos, fíjense que en los tres casos tenemos, digamos, un efecto digamos, positivo, sí, inicial en los tres países. Fíjense que el segundo año, digamos, los tres países digamos, alcanza el pico y después se reduce, ¿sí? Digamos, y también vemos esto, o sea, vemos que el efecto acumulado para los tres países es positivo, ¿sí? Como vimos en el caso, fíjense que los resultados no son tan diferentes, a ver, perdón, digamos, no son tan diferentes a lo que vimos acá. Digamos, no son tan diferentes digamos, a lo que vimos a los VAR anuales, ¿sí? Fíjense que acá también es positivo, que tiene lógica, o sea, el tipo de cambio nominal va a tener, o sea, una mejora en el tipo de cambio nominal va a tener un efecto positivo en digamos, en la balanza de bienes y servicios, ¿sí? En este caso, en la diferencia, ¿sí? Y que con la composición de la varianza, como también vemos que explica mucho menos que en el caso de los VAR anuales, explica entre un 2 y un 7% para Argentina, entre digamos, llega a explicar un 1% nada más para Colombia, y para Chile digamos, explica un 8%, ¿sí? La respuesta absoluta, que sería, la función impulso-respuesta, que el efecto es positivo, alcanzando un máximo en el segundo trimestre de nuestro país y luego se va disipando el efecto. La respuesta acumulada en los tres países vemos que el efecto es expansivo y significativo en el mediano plazo. Sí. Y abajo, bueno, lo que dije antes del shock cambiario, ¿sí? Lo que explica en términos de la varianza, de la balanza de bienes y servicios. ¿Sí? O sea, eso sería más o menos digamos, las conclusiones de lo que vimos de las funciones impulso-respuesta. Pero como dije al principio, cuando hago digamos, el test de normalidad, sí, o sea, lo que me arrojan los test es que la difusión no es normal, y por lo tanto lo que yo hice fue, digamos, utilicé una metodología, ¿sí? Digamos, que supone una distribución no normal, ¿sí? Precisamente una Y cuadrado, ¿sí? Y una metodología digamos, basada en datos, ¿sí? Data driving, ¿sí? Y lo que vemos acá, lo que hice fue aplicarlo como para todos los países para ver si los resultados eran muy diferentes a lo que vimos en las funciones impulso-respuestas, sí, digamos, en el caso convencional. Y fíjense que digamos, que para todos los países, vamos a ver, en el caso de Argentina, ¿sí? Para el VAR anual, fíjense que, ¿sí? Que es contractivo al principio y, digamos, y se recupera, digamos, que el trade balance también, digamos, tiene un efecto positivo, digamos, no es muy diferente a lo que vimos, ¿sí? En el caso de, o sea, del supuesto de normalidad. ¿Sí? En todo caso, digamos, levanté el supuesto de normalidad. Fíjense que también acá, sí, este es el único caso que en Colombia, digamos, me dio que el producto, sí, pero en general lo que vamos a ver, fíjense que el efecto es contractivo y después se recupera. Sí, bastante similar a lo que vimos. Sí. Ahí, y vamos a ver este último caso. ¿Sí? Entonces, fíjense como que hay, digamos, es bastante coherente con lo que vimos antes. ¿Sí? No hay en general no hay contradicción. Como que este chico de robustez lo que muestra es que, o sea, digamos, es coherente con lo que vimos antes. ¿Sí? Y haciendo un cambio y levantando el supuesto de normalidad. ¿Sí? Las conclusiones finales, ¿sí? Del trabajo sería que la función, que los resultados obtenidos mediante la función impulso-respuesta muestran que los shock cambiarios tienen un efecto positivo sobre la balanza comercial, tanto en el corto como en el mediano plazo, un efecto contractivo de corto plazo en el producto y la inversión, que se va disipando gradualmente, y por lo tanto el mediano plazo se estabiliza, y también mediante como el análisis de descomposición de varianza, encontramos que en la mayoría de los casos los shocks cambiarios se explican una parte importante de la varianza de la inversión, el producto y la balanza comercial. Sobre todo en el caso de los VAR anuales. En los VAR trimestrales, digamos, ese porcentaje se reduce. ¿Sí? Bueno, eso sería digamos, la presentación. ¿Sí? Cualquier pregunta estoy abierto a contestarlos. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, si quieren, no sé si hay algún comentario, alguna duda, podemos eh, discutir. No sé si hay comentarios. Bueno,
con lo que tengo... Se corta, me parece. No. Sí, yo no escucho tampoco. Se cortó. No. ¿Se corta? Sí. A ver. ¿Se cortó? Ahí va, ahí se escucha bien, Guillermo. ¿Se cortó? Antes sí. Sí, Sí, es que no, ahí se. No, me parece que perdimos a Guillermo. Sí, no, hay mala conexión. Antes también se me fue la conexión también, así que. Y Guillermo, ahí volvió, a ver. ¿Querés dejar de estoy de compartir, vuelta, Nico, ahí? ¿no? Dale, sí, sí. Ahí está. Ahí salgo de... Perdón. Espera Dale. que es un segundo, Bueno, sí. la pregunta es si, Ahí ya si está, toda ¿no? la literatura para Sí. los países latinoamericanos da este efecto sobre el producto y sobre la inversión. Pienso que sí, yo he visto Brasil y, bueno, en Brasil por lo menos hay cierta ambigüedad sobre la inversión. Algunos casos sí, otros casos no. No así sobre la balanza de pagos, donde no Se corta, resultados. ¿eh? Pero lo que dice, ¿sí? No, que se corta un Sí, poco. dale. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, lo que dicen los resultados estadísticos es que la apreciación paga, que si me mantengo sin dificultades en el sector externo, la apreciación paga en términos de la acumulación de capital, en términos de la inversión. Y segundo, que este tipo de resultados, bueno, es un resultado que se verifica en América Latina, pero contradice las estrategias desarrollistas dirigidas al sector exportable. Es decir, contradice los efectos positivos que ve el desarrollismo en general sobre los transables. No se puede caminar en Argentina sobre los transables. En general, ¿no? ¿Puedo contestar una... Sí. Sí. Deja de compartir, Nico, creo que usa menos Ah, datos. pero deja de... Pensé que lo había... Ahí está. Dejé Ahí de está. compartir. Al fin. Sí, sí. Perdón. Sí. Perdón mi analfabetismo digital. Perdón. ¿Querés responder, Nico? Que Sí, no, era lo que para iba vos, a o sea, decir que si. digamos, coincido bastante con lo que planteó lo que no, o sea, que quizás no, que la balanza comercial son cuestiones diferentes, que como una cosa es estrategia de desarrollo, que
y otra es si sirve en términos exportadores, por lo menos en el trabajo que obviamente como todo trabajo empírico puede ser discutido, yo lo que encuentro es que en términos de balanza comercial sí, y me importa, te mejora para los 3 países, y lo vi para las 6, no, 6 casos, los 3 países y Ahora, que eso sea una estrategia de desarrollo solo y más complicado, porque también vimos que tiene un impacto contractivo en la inversión y el producto, digamos, no es creo que no sería contradictorio pensar que pasan ambas cosas, o sea, como que como estrategia para el desarrollo, yo coincido que no solo con el tipo de o sea, con una devaluación, de hecho las devaluaciones muchas veces son efecto o sea, de problemas en la balanza de pago, y no queda otra que haya una fuerte devaluación, y en verdad o sea, y con todo el efecto que tiene redistributivos, que no tengo en este trabajo, pero lo estoy empezando a ver, y obviamente que tampoco algo que es algo que sabemos todos, que tiene efecto regresivo en la distribución del ingreso. Entonces es como que tiene una complejidad ahí, creo que te mejora la balanza comercial, pero no significa eso que sea de por sí una estrategia de desarrollo con eso solo. Creo por eso, o sea, sí coincido o sea, que tiene este efecto contractivo, pero la balanza comercial, por lo menos lo que yo veo en general, quizás hay trabajos que muestran otra cosa, que yo veo que mejora y me parece bastante lógico, una devaluación mejore la balanza comercial, aunque sea por el efecto de absorción interna. Devaluás, caen los salarios, caen las importaciones. O sea, aunque sea por ese efecto, yo veo como que mejora la balanza comercial, sí, pero de ahí a que sea una estrategia de desarrollo exportador y que con el tipo de cambio solo alcance, coincido que no. Bueno, sí, a ver, lo que vos encontrás es que, o sea, para estos 3 países por lo menos el efecto es bastante similar, ¿no? A mí lo que me sorprende es que el efecto sobre la inversión es similar en los 3 países, siendo que o sea, tienen estructuras productivas diferentes en cierta manera, y la inversión es como más autónoma, ¿no? Entonces, pero... Yo no, sé para todos los casos, para- encima digamos, la inversión bruta de capital fijo, salvo para un caso de Colombia, creo que anual, porque no tenía el dato y tuve que usar digamos, la total, pero en general conviene usar la bruta fija, digo, la fija, porque la otra incluye la variación de claro. existencias, y a veces eso crea ruido. Crea ruido. Mm, Pero eso fue un caso nada más de los 6, y sin embargo también me dio bastante claro. parecido a los demás casos. Pero la inversión bruta fija es lo que es propiamente dicho, la inversión bruta de capital fijo es la inversión, básicamente. Es más. Claro. Así que sí, eso es algo Sí, sí. común, y más allá de que también probé con diferentes, eh, eh, o sea, con diferentes rezagos, si los VAR cambia un poco la forma, porque obviamente tenés autocorrelación, tenés mayor autocorrelación de las variables, pero no cambia tanto sustantivamente, digamos, la acumulada, ¿sí? Las funciones acumuladas, cambia un poco la forma nada más. O sea, se sostienen en general quizás hay un poco de diferencia, si no diferencio digamos, la balanza de bienes y servicios, que ahí me da como que revierte más en el mediano plazo, pero como que recupera, nunca es como una cuestión de que la inversión, siempre igual el impacto inicial es contractivo, eso lo vi, no, Es contractivo, creo, claro. eso siempre, incluso cuando incluso con otras especificaciones donde quizás recupera totalmente la caída, pero que apenas te evalúas y con el tipo de cambio real también en general, no siempre, pero en general ya lo hice, no lo incluí en el trabajo porque tenía mucho más cosas para poner, y si no es interminable, porque es como que son 6 trabajos en uno. Con un país podría ser, pero entonces como que termina siendo por ahí muy denso, pero lo hice con tipo de cambio real, y también con estamos levantando diferentes supuestos, sobre todo el de normalidad, porque es el único que tuve problemas de, para ver, bueno, y vimos que se mantiene en general ese efecto inicial contractivo, digamos, no varía, quizás cuantitativo un poco, pero siempre tengo como que, creo que si una conclusión de esto es que el shock de tipo de cambio nominal, el primero o segundo año, los primeros trimestres, es contractivo, y después puede recuperar o no
¿sí? De acuerdo a la especificación que utilicemos, pero sí es indudable que no es expansivo en el corto plazo, seguro. Eso, por lo menos en estas especificaciones y lo que yo pude hallar, pero es bastante en línea con lo que la literatura muestra. Básicamente, el efecto de corto Sí, sí, plazo sí, sí, no es nada raro. apunta por ahí. Creo que la Bueno, discusión de la estrategia de desarrollo es una discusión muy interesante y un poco más compleja Sí. que pensar el efecto del corto plazo, digamos, de pensar si en el mediano plazo puede llegar a servir o hay o sea, o puede estar, digamos, liderado por el sector transable. Yo lo que encuentro acá es que tiene efectos positivos en digamos, las exportaciones netas, sí, pero de ahí a pensar que hay cosas, es una discusión que por lo menos en este trabajo no, creo que no es el objetivo, no me termino de meter. sí. No sé si alguien quiere decir algo más. Quizás Fernando, no sé si hay un poco Sí, lío. estoy muy mal con la conexión, estoy muy mal con la conexión. Sí, Coincido, en general coincido, que la devaluación siempre es contractiva, salvo en el 2002, ¿no? Eso habría que verlo bien. El Igual los 2002, primeros trimestres creo que fue no, 1 o 2 no, trimestres, creo, tendría que verlo, ¿no? Un uno, trimestre, uno, sí, un bueno, trimestre. Y ahí fue sí fue un caso muy excepcional, sí. vía importaciones, ¿no? Fue expansivo vía Sí. importaciones, porque el mercado interno se abastecía únicamente con producción local. Gracias. Sí, sí, sí. No, muchas gracias a vos por los comentarios. Bueno, ya que me invitás a opinar, quizá, bueno, yo tuve la oportunidad, el placer de leer una versión del del excelente trabajo empírico que hizo Nicolás. Me parece que ha investigado muy bien un tema que es hiper relevante, que lo ha problematizado de manera acertada. Solo quizá, creo yo, me parece interesante contextualizar un poco más en las conclusiones los resultados que Nicolás obtiene a partir de la excelente revisión de la literatura teórica y empírica que hace al principio del trabajo, en particular poniendo de manifiesto las similitudes y las diferencias específicas que él obtiene, tanto en términos de las estimaciones anuales como de las trimestrales, ante un shock de cambio nominal que afecta a tres componentes claves, en el caso de tres países de América Latina, y problematizar un poco en clave de política económica, que es algo que, bueno, da bien, esto quizá tiene mucha más experiencia que yo, pero suele ser bien visto, pensando en una defensa de tesis, en el caso de Nicolás, en la etapa de maestría. Seguramente alguno de los miembros del jurado que te toquen te van a preguntar, bueno, muy bien, es robusto lo que mostrás, es interesante, hay asimetrías entre países en algunos casos. Ahora, ¿cuál es la implicancia o cuáles son el correlato político que se deriva de esto? ¿Qué habría que hacer en materia de ponerle política cambiaria, coordinarla con la política monetaria, pensar un poco en esa línea sin que sea un issue en sí mismo, porque el trabajo es bien empírico y está súper delimitado y muy bien hecho, por cierto, pero sí por ahí cerrar con alguna conclusión que motive la reflexión en clave política a la luz de los resultados y que plantee similitudes y diferencias con lo que se ha dicho en otros Sí, estudios. quizás que dialogue más con otros autores, puede ser. No sé, o con otros autores o con... No sé si, me parece que en términos de cantidad de citas, yo te Sí. diría estás sobrepasado, o sea, es una realmente muy exhaustiva de la literatura y súper pertinente y muy cuidadosa, pero por ejemplo, de todo lo que mostrás, una pregunta que se me ocurrió, bueno, de todos los canales que vos manifestás existen en la literatura, ¿cuál es el canal que pensás que tus resultados mejor estarían representando? Poner el canal que yo, contractivo se ve con claridad en términos de cómo afecta a la inversión y al producto, ¿no? Ahora, ¿se ve algo en materia distributiva? Sí, no. Ponele, no, ese es el issue o uno de los ejes de tu laburo.
uno podría agarrar y decir, bueno, en términos de lo que planteaba Guillermo recién, él dice, son contractivas las depreciaciones o las devaluaciones dependiendo del régimen cambiario. Yo coincido con eso. El punto central es que si se convalidan las condiciones de Marshall-Lerner, que bueno, ahora Nicolás aclaró que él tiene incluso un análisis para shocks que afectan al tipo de cambio real, uno podría pensar en un enfoque como el de programación financiera del FMI, no quiero con esto avalarlo, digamos, pero para ellos las devaluaciones en el corto plazo son expansivas. De hecho, Sebastian Edwards en 1986, en ese texto que citaste, es muy claro respecto a esta contraposición de visiones. Si vos vas por el lado de Díaz Alejandro... Ojo, para Edward es contractiva en el corto plazo, algo bastante parecido. Lo que pasa es que para él revierte completamente después del año. Pero, por ejemplo, para Jacques Pollack, me estoy yendo muy para atrás en el tiempo, que es uno de los padres del enfoque de programación financiera del FMI, no necesariamente, o sea, las depreciaciones nominales, si tienen efectos reales, o si afectan al tipo de cambio real en la dirección deseada, te descomprimen tu saldo potencialmente negativo en términos de tu balanza comercial, te la mejoran, y ese efecto puede más que sopesar la caída de la absorción doméstica, dada lo que se llama expenditure switching effects, ¿no? Sí, bueno, por eso. Sí, y acá es como que eso no se, como vimos mucho, no se verifica, pero sí que hay algo que mejoran las exportaciones netas, no lo suficiente para poder... Claro, ponerlo en esta clave por ahí te ayuda como para decir, bueno, en términos de política, ¿por qué dirección voy? Voy por la dirección de avalar una hipótesis más de tipo de política o de teórica / política, más de tipo estructuralista, latinoamericana tradicional, en donde se espera encontrar como resultado que son contractivas, eventualmente regresivas, tema que yo no sí, yo lo vi para Argentina creo que era regresiva. Lo hice hace unas semanas, sí. Claro, seguramente entonces ahí... sí, es regresiva, pero me dio que el efecto regresivo no tiene efecto sobre el producto. O sea, me dio que el tipo de cambio es regresivo, tiene efecto... Lo usé gracias a Juan Graña, que me prestó su serie, y lo probé para Argentina y me dio que totalmente, muy claramente, es regresiva. Es regresiva, pero que eso, por lo menos en el bar que yo hice, obviamente con la limitación que puede tener, no me dio un efecto claro sobre el producto. Raro, pero bueno, son cosas que no sé. Bueno, es un resultado. Pero sí. Lo que intentaría es cubrirte, digo, como sugerencia simplemente, ¿no? Cubrirte ante alguien que te diga, está todo muy lindo, pero me falta una interpretación en clave de policy. Digamos, es decir, que esté sujeta a lo que los resultados dicen, no hablar de cualquier otra cuestión. ¿no? Sí, entiendo. ¿No? Pero eso lo podés hacer, me parece, perfectamente. Tenés un montón de... O sea, releer o reinterpretar los resultados empíricos para vender de mejor forma la tesis, o motivar de una manera más atractiva al que te está escuchando, para que no sea solo un ejercicio excelente, hecho en términos empíricos, con un montón de criterios de robustez y demás, sino que también te diga, bueno, mira, si haces esto, lo más probable es que se contraiga la inversión, que caiga el nivel de actividad económica, que puedas mejorar la balanza comercial a corto plazo, pero digamos, como dar una conclusión no del todo certera, porque siempre hay dudas respecto a esto, pero sí que fijes tu posición al respecto. Eso me parece que garparía mucho, sin ser contundente, diciendo, bueno, existen indicios para pensar que, y listo. No sé, Gabriel, ¿qué opina? Como completamente. Esa es una sugerencia que se me ocurre, podría llegar a... No, está bueno. Sí, acá hay mucho para analizar, porque es un tema vigente, y hay un montón de variables relacionadas que no se tomaron en cuenta y hay que estudiar. Así que... sí, el tema de los bares es eso, ¿no? Como que siempre también quedan sí, variables. los bar, eso, justo estamos analizando qué hacen los bar, ¿no? O Pero sea, si pones 12 variables, ya el bar ya... No, claro, el tema es que un problema de identificación importante, digamos. Y más que tengo un nene chico yo. O sea, tengo un tema con eso, que no tengo una serie tan larga y trae sus complicaciones. Pero sí, estuve tomando tus recomendaciones también y avanzando. Fernando, que me dijo algunas cosas.
Así que muchas gracias. Bueno, Bueno, no, che, por favor, un placer. creo que estamos ya con el tiempo, así que... Sí, no, sí, Guillermo. Se corta siempre. Sí, no. Hoy estamos con mala conexión, antes también se me había cortado, así que. Bueno, entonces vamos dejando acá. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y cualquier cosa seguimos en contacto, ¿sí? Para distintas ideas para evaluar en términos empíricos, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias, Nicolás, Fernando, gracias por las presentaciones Gracias por la y invitación. Un placer. y al Nos resto por vemos. estar por acá. Bien, bien. Gracias. Hasta luego. Pero Chao, chao.